pintada en Pamplona. La protagonista es Mai Garde, exjugadora de Osasuna, responsable ahora de la sección femenina de Osasuna, feminazi, puta, la esvástica. Ella es además una activista notable, además, sobre cuestiones sociales, y por eso además está ese mural, Honor y Orgullo, haciendo ese símbolo tan conocido del feminismo. Es la última versión de algo que no ha terminado nunca de marcharse, que es el fascismo, que ha ido cogiendo diferentes formas, y también quienes les combaten. Y eso es muy interesante, porque tengo aquí el libro Antifascistas, así se combatió a la extrema derecha española de los años 90, escrito por el periodista Miquel Ramos, que ha estudiado muchísimo sobre este asunto y que ha publicado este extenso libro. Miquel, hola, ¿qué tal? Bienvenido a En Jaque, Miquel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, muy interesante, porque es verdad que sí hemos estudiado el fascismo, no tanto el antifascismo, y aquí en realidad vemos las dos caras del espejo, ¿no? Efectivamente, el libro lo que trata es de trazar, digamos, las dos historias, las historias de cómo evoluciona la extrema derecha una vez muere el dictador y cómo se organizó la resistencia contra estos grupos, que recordemos que en los años 90 fueron especialmente violentos. Claro, es que, mira, Miquel, yo cuando he visto la pintada de Mai Garde, he dicho, esto es lo último, pero esto tiene poco que ver con la clásica imagen que tenemos de los franquistas y sus restos. Por supuesto, aquí digamos que durante los años 80 se extendió el estereotipo del fascista como el que reivindicaba el antiguo régimen franquista, pero eso evolucionó y eso cambió y la extrema derecha se fue adaptando poco a poco a las nuevas circunstancias, a los nuevos contextos. Llegó un momento en el que abandonó toda la estética y la retórica franquista y, bueno, después de pasar por un periodo donde hubo una especial violencia de los grupos de skinheads neonazis y de estos grupos que bien conocéis, ¿no?, que asesinaron a Aitor Zabaleta, por ejemplo, en Madrid, y a muchos otros, a Guillem Agulló aquí en Valencia, a Lucrecia, a Sonia en Barcelona, etcétera, pues todo eso evoluciona hasta que llega un momento en el que se visten de traje y se presentan a las elecciones. Miquel, claro, también el antifascismo ha cambiado. Es decir, hay movimientos específicamente antifascistas, me estoy acordando, por ejemplo, los Sharps, los skinheads, que también combatieron, pero es que al fascismo, cuando le ha molestado todo el resto se ha convertido en antifascista. Estoy hablando de feminismo, lucha obrera, contracultura, en fin, muchísimas cosas. Movimientos, claro, el movimiento LGTBI... Claro, piensa que al principio poca gente se sentía pelada por la amenaza de la extrema derecha. Se nos había vendido el cuento de que se había muerto con Franco. Sin embargo, en los años 90, como dije, hubo un montón de crímenes de odio y una actividad violenta extrema de la extrema derecha. El antifascismo se fue adaptando. Fue un grupo de gente que en un momento determinado se tuvo que organizar para plantar cara a estas bandas violentas directamente que iban a matar. Posteriormente, como el fascismo evoluciona y ya se disfraza de demócrata, empiezan a aparecer algunos partidos. Recordad también ahí en Euskadi, ¿no?, pues cuando iba Inestrillas, ¿no?, a algunos pueblos, ¿no?, y a difundir también sus mensajes, poco a poco el fascismo cambió y el antifascismo se fue adaptando poco a poco también a estas nuevas formas de extrema derecha hasta el día de hoy, que hoy en día, como bien dices, efectivamente sus principales objetivos son las mujeres, el colectivo LGTBI, las personas migrantes, etcétera. Por lo tanto, apela a muchísima más gente de una manera más descarada porque cuenta con mayores altavoces y mayor normalización, algo que antes realmente tampoco pasaba. Mira, estamos viendo unas imágenes grabadas por ti en la que tú además sufres una agresión. Tú cuando escuchas decir, no, es que el auge de la extrema derecha es culpa del independentismo catalán, por ejemplo, ¿qué se te pasa por la cabeza? Bueno, a mí me parece que es un análisis absolutamente desviado e interesado. La extrema derecha siempre estuvo ahí y, de hecho, la extrema derecha se estimula, digamos, alrededor de todo el tema del referéndum porque encuentra bien acomodo en el discurso oficial. Es decir, el discurso oficial avala el a por ellos y avala pues toda esa retórica y esa, digamos, campaña donde marchan, recordemos, en Barcelona, en las manifestaciones, marchan juntos gente de partidos como PP o Ciudadanos directamente con ultraderechistas en las mismas manifestaciones, ¿no? Por lo tanto, realmente es un relato interesado. El fascismo estaba ahí y utilizó
todo el tema del proceso y el discurso oficial que hubo de a por ellos, precisamente pues para visibilizarse y para normalizarse, ¿no? Y de hecho lo cuento en el libro, ¿no? Y quien conoce este tema pues sabe perfectamente que estuvo siempre ahí la extrema derecha. Ya, Miquel, y luego está la infiltración de esta extrema derecha en núcleos muy concretos, por ejemplo, la policía, la Guardia Civil. El otro día hemos estado hablando de eso a raíz de cómo se está oponiendo, por ejemplo, a la Ley de Seguridad Mordaza. O esta imagen en el Valle de los Caídos, donde un capitán lleva a toda una compañía a hacer una posición que era netamente franquista, porque luego se eliminó, además, te rindan armas, bendecir la bandera. Es decir, hay sitios donde no sé si se han infiltrado o siempre han estado, porque en el caso de la policía votaban a SUP, no votaban a Jusapol. Hay sitios donde siempre han estado, a veces de una manera más discreta. Lo que pasa es que el problema es cuando las instituciones no reaccionan, es decir, cuando se ha denunciado por activa y por pasiva que existen militantes abiertamente neonazis, ¿no? Tanto en las Fuerzas Armadas o policías que se fotografían debajo de retratos de José Antonio Primo de Rivera o de Franco en bares fascistas, ¿no? Y no pasa nada, no existe sanción alguna. Por lo tanto, normalizar ese tipo de comportamientos o ese tipo de actitudes dentro de funcionarios del Estado y además con esa gran responsabilidad que exige, ¿no? Pues pertenecer a cuerpos policiales, ¿no? Pues resulta que el Estado continúa siendo cómplice de esta impunidad que existe dentro de estos cuerpos, ¿no? Por lo tanto, tampoco me atrevo a decir que no se sepa. Yo creo que es algo que no se esconden encima, ¿no? Quiero decir que además lo exhiben y cuando lo hemos denunciado, incluso muchos de ellos sacan pecho, ¿no? Diciendo, bueno, ¿yo por qué no puedo demostrar que soy un fascista, ¿no? Llevando el uniforme. Pues bueno, usted sabrá, ¿no? Pues Miquel Ramos, periodista, autor de este libro, Antifascistas, así se combatió a la extrema derecha española desde los años 90, pedazo de libro que te has marcado. Digo por trabajo, por documentación. Así que enhorabuena, Miquel. Es que ricasco, un placer.